Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos un día más a este informativo presentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Arabia Saudí habría lanzado ataques encubiertos contra Irán durante la guerra. El líder de Hezbollah afirma que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos es la mejor oportunidad para poner fin a la que califican de agresión israelí en el Líbano. Irán mantiene el acceso a la mayoría de las plataformas de lanzamiento de misiles. Un nuevo informe detalla violaciones sistemáticas en el ataque de Hamás del 7 de octubre. Las facciones ultraortodoxas presionan para disolver la Knesset, lo que aumenta la probabilidad de que las elecciones se adelanten ligeramente. Estos son los temas que les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad en este informativo que comenzamos hablando de Arabia Saudí por lanzar numerosos ataques no publicitados contra Irán en represalia por los ataques perpetrados contra el reino durante la guerra. Estos ataques, de los que no se había informado anteriormente, marcan la primera vez que se tiene constancia de que el reino haya llevado a cabo directamente una acción militar en territorio iraní y demuestran que se está volviendo mucho más audaz a la hora de defenderse de su principal rival regional. Los ataques lanzados por la Fuerza Aérea Saudí se habrían llevado a cabo a finales de marzo como represalia por los ataques sufridos en Arabia Saudí, aunque se desconocen cuáles eran los objetivos específicos. Arabia Saudí, que mantiene una estrecha relación militar con Estados Unidos, tradicionalmente ha dependido del ejército estadounidense para su protección, pero la guerra de 10 semanas ha dejado al reino vulnerable a ataques que han traspasado el escudo militar estadounidense. Desde que comenzó la guerra, Irán ha atacado con misiles y drones a los 6 estados del Consejo de Cooperación del Golfo, dirigidos no solo a bases militares estadounidenses, sino también a sitios civiles, aeropuertos e infraestructura petrolera, y ha cerrado el estrecho de Hormuz, interrumpiendo el comercio mundial. Bueno, la noticia nos llega a continuación de otra que dimos ayer, en la cual se daba a conocer que Emiratos Árabes Unidos también había participado, no solamente en la defensa de su territorio con una cúpula de hierro israelí que había procurado a la población de este país, sino también bombardeando algunas instalaciones, creo que petroleras en la zona, y por supuesto del régimen iraní. Recordemos que tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes y casi todo el resto de los países que forman el Consejo de Cooperación del Golfo tienen como, digamos, vertiente religiosa el suní. El suní, que es una versión del Islam que está en contraposición con el chiismo que practica Irán de forma tradicional desde hace siglos. Como vemos, aquí hay una guerra que se desarrolla en estos últimos años, pero también hay una guerra larvada desde hace siglos y que, hasta ahora había mantenido una especie de status quo y no habían ataques directos entre Irán y estos países suníes, pero en estos últimos tiempos ya han pasado un enfrentamiento más cara a cara y han respondido a las agresiones que se han lanzado desde Irán, que recordemos que han llegado con más contundencia y más daños a los países del Golfo Pérsico que hacia el propio Israel. Así que, vamos a ver qué es lo que sucede a continuación, porque evidentemente ahora, aparte del enfrentamiento militar que pueden haber tenido, lo que está muy en la mesa es lo que puede pasar con el estrecho de Hormuz, que está cerrado el tráfico y no solamente perjudica al propio Irán, aunque deja pasar a los barcos que se dirigen a sus puertos, pero también evidentemente y principalmente a los países productores de petróleo como Arabia Saudita, como Emiratos y como otros 4 países de esa zona,
Omán, Qatar, etcétera, no todos están en la misma línea ideológica enfrentados. Por ejemplo, Qatar siempre ha tratado de ser un poco el mediador, pero ha sido atacado con mucha dureza por el propio Irán, también Omán, que ha sido el país de las mediaciones que han tenido lugar antes del estallido de esta guerra. Bueno, que la situación es muy incierta en la zona, pero cada vez menos incierta en cuanto a la identificación de los países del Golfo con uno u otro bando. En realidad, estos ataques de Irán están posicionando a todo el resto de países en contra del régimen de los ayatolás. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, declaró el martes que un acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sería la mejor oportunidad para poner fin a la agresión de Israel contra el Líbano. Estas declaraciones se produjeron después de que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara la última propuesta de alto el fuego de Irán y dijera que la tregua iraní que comenzó el 8 de abril estaba en cuidados paliativos. En su carta, Qassem también criticó duramente al gobierno libanés por mantener conversaciones directas con Israel y afirmó que dichos contactos no deberían incluir discusiones sobre el desarme de Hezbollah, que es señalado tanto por Israel como por el gobierno de Beirut. Bueno, ya saben que después del asesinato selectivo del líder de Hezbollah, pues el nuevo representante al frente de este grupo terrorista es Naim Qassem. Y bueno, está viendo cómo, a pesar de que supuestamente hay una tregua entre Estados Unidos e Israel contra Irán, pues esa tregua no es extensible a los ataques a Hezbollah. No estamos hablando de que Israel está bombardeando Líbano por el hecho de ser Líbano, sino solamente a las milicias o grupos terroristas de Hezbollah que están todavía tratando de permanecer en el sur del país para estar cerca de la frontera con Israel y seguir atacando a las poblaciones. Antes llegaban al centro y al sur del país, pero hoy en día están bastante más limitados y llegan, pero siguen ese goteo de explosiones en el norte del país, en Israel, en el Galil superior, en la Galilea superior, que hacen realmente inviable una vida normal en la zona. Claro, el líder de Hezbollah dice que esto sería la mejor oportunidad para que Israel deje de atacar el Líbano, pero como les hemos comentado, no es un ataque al Líbano y eso lo está reconociendo el propio gobierno del país, el Líbano, que lo que quiere es una negociación directa con Israel que acabe también con las agresiones que sufre dentro del propio país por este grupo terrorista que no solamente ejerce la fuerza a modo de ejército mucho más poderoso que el ejército nacional, sino que también tiene una influencia política considerable, sin olvidar que Líbano es un estado que ha pasado por muchos problemas y está prácticamente en bancarrota, mientras que este ejército paralelo pues recibe aportes económicos tremendos del régimen de los ayatolás de Irán, que le permite seguir no solamente comprando armas, sino pagando sueldos a un ejército enorme que supera con creces las cientos de miles de personas y que tienen arsenal que al principio de esta guerra del 2023 pues tenían un arsenal similar al de la propia Europa. Y estamos hablando de un grupo terrorista que está muy relacionado, muy arriba en las esferas políticas y que ejerce presión y ha llevado a ese país, a Líbano, que en el pasado era conocido como la Suiza de Oriente Medio, a la bancarrota, a un desastre moral, a una guerra interna interminable, y tampoco podemos olvidar ese desastre que hubo, este estallido de los materiales que servían para construir bombas, pero que estaban
suministrados a través de fertilizantes que almacenaban en el puerto de Beirut y que estallaron hace unos años y provocaron la muerte y la destrucción de una gran parte de la capital libanesa. Según un informe publicado el martes, Estados Unidos cree que Irán ha recuperado el acceso a la mayoría de sus bases de misiles, una treintena de emplazamientos de misiles activos a lo largo del estrecho de Hormuz, lo que representa una amenaza para los buques de la Armada estadounidense en la zona. Según el informe, Irán aún puede utilizar sus arsenales de misiles en emplazamientos no operativos, lanzándolos con lanzaderas móviles, y el país mantiene aproximadamente el 70% de su inventario. El informe también citó a agencias militares estadounidenses que afirmaron que el 90% de las instalaciones subterráneas de misiles iraníes están al menos parcialmente operativas. Además, el arsenal actual de misiles de Irán todavía representa alrededor del 70% del anterior a la guerra. Bueno, aquí se habla de que Irán, a pesar de los bombardeos que han tenido lugar durante 5 o 6 semanas por Estados Unidos y por Israel, pues en el tema de los misiles sigue con su arsenal, no diría intacto, pero sí a un 70%, y estamos hablando de un arsenal muy grande. Es decir, porque la Guardia Revolucionaria durante estos 40 y pico años no solamente ha creado materiales bélicos, sino que los ha escondido y creado subterráneos y sitios de lanzamiento que a veces podrían recordar esas películas de James Bond, ¿no? Cuando se lanzaban aquellos proyectiles desde las entrañas. En el caso iraní, incluso con más inversión, es decir, con sistemas de lanzamiento y con laboratorios, por ejemplo, para la fusión atómica, que están a cientos de metros bajo tierra. Estamos hablando de realmente una zona en la cual las montañas han sido utilizadas como protección para el desarrollo de armamento que sirve para amenazar a los países de la zona. Así que evidentemente, a pesar de que estamos hablando de que Irán no se presta ni siquiera a un mínimo de negociaciones, sigue siendo un país que todavía, un régimen que todavía mantiene un poder agresivo muy importante, a pesar de lo que parecía una destrucción muy potente de Israel y de Estados Unidos. Pero no olvidemos que estos países han hecho un ataque, pero sin invasión terrestre, lo cual deja muy sin solucionar estos temas, que es el potencial de que este país vuelva a ser un peligro para los de la zona, especialmente Israel. Un nuevo informe independiente concluye que militantes de Hamás y sus aliados cometieron violaciones, agresiones sexuales y torturas sexuales de manera sistemática, generalizada e integrada durante y después del ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. El documento sostiene que estas prácticas habrían sido utilizadas para maximizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas. El estudio, elaborado por la Civil Commission y liderado por la experta en derechos humanos Kohab El-Kayam Levi, recoge más de 2 años de investigación, centenares de testimonios y el análisis de miles de imágenes y vídeos. Según los autores, las evidencias indican un patrón repetido de violencia sexual y de género en múltiples escenarios del ataque, incluido el Festival de Música Nova y zonas residenciales cercanas a la frontera con Gaza. Incluye declaraciones de más de 10 supervivientes, algunas de las cuales han hablado públicamente de las agresiones sufridas durante el ataque o mientras estaban retenidas como rehenes en Gaza. Otros testimonios han preferido mantener el anonimato por la gravedad de los hechos. Entre los casos descritos hay denuncias de agresiones sexuales múltiples en el Festival Nova, así como relatos de testigos que aseguran haber presenciado violaciones en grupo antes de que las víctimas fueran asesinadas. El informe también recoge acusaciones de abusos sexuales contra menores
mientras estaban en cautiverio, incluyendo coacciones para forzar actos sexuales entre ellos. Los investigadores aseguran que la violencia sexual no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia deliberada vinculada al ataque. El documento describe también mutilaciones de los cuerpos de las víctimas con lesiones en zonas íntimas e indicios de violencia extrema después de la muerte. Bueno, este informe que se ha dado a conocer es un informe independiente, como decíamos, y tiene, digamos, una información que es contundente y inapelable y que pone de relieve lo que ha sucedido realmente y lo que es incomprensible para cualquier persona bien pensante de este mundo es la poca cobertura que se ha dado, especialmente durante los primeros años de esta guerra, a este ataque que tenía todos los componentes de la mayor masacre de origen con componentes sexuales en los últimos tiempos en el mundo, creo yo. De todas maneras, la crueldad sí que ha sido mayúscula, porque no solamente que se han realizado violaciones y mutilaciones y todo lo que tiene esto de por sí, sino que se han maximizado este dolor y el sufrimiento de las víctimas y ha sido no la obra de unos pocos desviados, sino una política de Estado del gobierno de Hamás que así ha entrenado a estas fuerzas terroristas para que el dolor provocado sea todavía mucho peor que en algunos casos la propia muerte. Es decir, enterarse los padres de chicas jóvenes, adolescentes, que sus hijas no solamente habían sido asesinadas, sino que el sufrimiento que han tenido que pasar en las horas o minutos previos a su muerte es totalmente inconsolable. Esto está documentado bajo todos los aspectos y bueno, ya se ha dado a conocer y ustedes seguramente no lo verán en los noticieros de España y si lo ven, pues nadie va a explayarse para explicar qué es lo que ha pasado. Creo que en ninguna de las cadenas generalistas de este país los ha dado a conocer estos informes y esto es una tónica que refuerza la idea de que no solamente estos terroristas de Hamás son capaces de llegar a estos niveles de crueldad, sino que también la generación de estas sociedades mirando hacia otro lado no se comporta de una manera muy diferente a lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, compuesto por 7 diputados, anunció el martes que intentará disolver la Knesset y convocar elecciones anticipadas debido al fracaso de la coalición en aprobar una ley que consagra la exención del servicio militar para los estudiantes de yeshiva jaredíes, vigente desde hace décadas. Varios diputados de la oposición presentaron rápidamente proyectos de ley para la disolución del Parlamento y el partido Yesh Atid pretendía iniciar el proceso el miércoles. Sin embargo, no estaba claro de inmediato cuándo se celebraría dicha votación, si se aprobaría y, de ser así, cuándo podrían celebrarse las elecciones. En cualquier caso, las elecciones generales deben celebrarse a más tardar el 27 de octubre de 2026. La legislación para disolver el Parlamento requeriría 4 votaciones plenarias, una preliminar y 3 lecturas adicionales, con el apoyo de una mayoría simple de 61 diputados en la Knesset, compuesta por 120 miembros. Si se agilizara el proceso, las elecciones podrían celebrarse ya en agosto. Se cree que los partidos ultraortodoxos prefieren el 15 de septiembre, mientras que Netanyahu quiere evitar elecciones demasiado cerca del aniversario de la invasión y masacre del 7 de octubre de 2023 perpetrada por Hamás en el sur de Israel. Bueno, a medida que nos acercamos a estas fechas, que ninguna de ellas está demasiado lejos, está claro que Netanyahu va a completar su ciclo de gobierno
Si bien puede apurar hasta el último día, el 27 de octubre, o puede adelantarlo quizás un mes al 15 de septiembre o incluso algunas semanas antes, pero esto ya sería bastante más difícil porque los tiempos y en época de verano, que en Israel suele ser bastante duro, resultan complicados. Así que tendremos que esperar, pero del final de este verano no pasa que se celebren nuevas elecciones en Israel. Otra cosa es si esto va a propiciar un cambio de gobierno, porque las posturas, aunque se ha hablado mucho de encuestas en las cuales pues habría mucha gente que siempre había votado al Likud, que en este caso no lo haría, la pregunta es si la oposición podría armar una coalición alternativa y viable para gobernar en lugar de una coalición liderada por el Likud, es decir, por el propio Netanyahu. Con este comentario cerramos el informativo y nos despedimos, Jorge, hasta la semana próxima. Sí, pero antes quería destacar una cosa. Estamos emitiendo este noticiero a partir del miércoles por la noche, porque tanto jueves y viernes van a ser el mismo programa que se va a mantener. ¿Por qué? Porque tanto el 15 de mayo tiene unas resonancias tanto en el calendario judío como en el calendario de la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid, desde las cuales estamos emitiendo. En este caso, la fiesta judía que se celebrará o que cae este año, según el calendario hebreo, este 15 de mayo, es el Día de Jerusalén, que conmemora la liberación de la ciudad o la reunificación de la ciudad santa que tuvo lugar durante la Guerra de los 6 Días. En 1967 coincidió ese año con los primeros días del mes de junio. Pero como estamos actuando con el calendario hebreo, en Israel este día cae el 15 de mayo. Y el 15 de mayo resulta que es el día del patrono de la ciudad de Madrid. Así que tenemos una celebración muy original que reúne en esta misma celebración a Madrid y a Jerusalén, las dos ciudades capitales tanto del Estado de Israel como del Estado español, y esperamos que los ciudadanos de esas ciudades y de los países que capitalizan, es decir, que de los que son capitales, pues puedan celebrarlo en paz, con alegría y con visión que mira tanto hacia un pasado como hacia el futuro que puedan tener todos ellos. Muchas gracias, felicidades a los ciudadanos de estas dos capitales, y nos volvemos a oír ya el lunes por la tarde-noche en horario español con nuevas noticias sobre lo que pasa en el mundo desde la perspectiva de los judíos y especialmente los judíos españoles.